Deina Castellanos es sin duda la máxima referente del fútbol femenino en Venezuela. Y es que desde sus inicios ha tenido un impacto mediático increíble. Ha comandado las categorías inferiores en múltiples sudamericanos y también en mundiales, con actuaciones increíbles, golazos y un impacto en el terreno de juego que sin duda han dejado asombrados a muchos. Pero lamentablemente su carrera como futbolista profesional no es lo que esperaban. Todos esperábamos que Deina se convirtiera en una de las mejores jugadoras del mundo del fútbol femenino, pero lamentablemente no fue así. Y es por eso que todos nos hacemos la misma pregunta: ¿qué ocurrió con Deina Castellanos? ¿Por qué nuestra reina no pudo triunfar? Así que por eso hoy vamos a reaccionar a este video donde habla de toda la carrera futbolística de Deina Castellanos, sus inicios, también sus polémicas y todo lo que ha ocurrido con Deina Castellanos en todos estos años. Y bueno, gente, como siempre en la descripción les dejo el link del video original, también el canal de donde subieron este video. Así que bueno, vamos a ver qué pasó con Deina en todos estos años. Deina Castellanos es, sin discusión, la mejor futbolista en la historia de Venezuela, pero también una de las más cuestionadas. Una jugadora que pasó de ser el orgullo absoluto de un país a convertirse en un debate constante. Porque sí, estamos hablando de la chica que apenas con 18 años estaba nominada al premio Puskás, la que le marcaba goles al mundo desde mitad de cancha, la que ponía el nombre de Venezuela en lo más alto cuando casi nadie miraba al fútbol femenino, pero también de la misma jugadora que años después sería criticada por su rendimiento, por su rol en la selección, por su presencia fuera del campo, incluso por su propia imagen. Y ahí es donde empieza lo interesante, porque la historia de Deina no es solo la de una estrella que brilló demasiado rápido, es la historia de una carrera llena de picos, de decisiones, de presión, de momentos donde parecía imparable y otros donde parecía perderse en medio de todo lo que la rodeaba. Y entonces la pregunta ya no es qué tan buena es Deina Castellanos, la pregunta es cómo pasó de ser la esperanza de todo un país a convertirse en una de las figuras más complejas y discutidas del fútbol venezolano. Pero para... Es que, de verdad, gente, o sea, si eres venezolano y todo esto van a estar claro conmigo. El inicio del fútbol femenino como tal en Venezuela inició con Deina Castellanos y esa camada de jugadoras del CS Sudamericano Sub-17 en el 2003. Ese equipo de femenino de Venezuela en ese sudamericano, muchas estrellas, muchas de ellas están todavía actualmente en la selección mayor, como Gabriela García, Verónica Herrera, Michelle Romero. Muchas de ellas lograron hacer top mundiales, pero Deina era la que más brillaba, era la que con sus golazos pudimos sacar buenos resultados. O sea, era la que más destacaba en esas selecciones, habiendo jugadoras de esa talla también, pero individualmente en la carrera futbolística Deina, no sé si era por malas decisiones, también no sé si sus agentes la asesoraron mal y fue a equipos donde lamentablemente no contaban o no necesitaban del talento de Deina, o simplemente no pudo triunfar en el fútbol profesional. Pero sí, gente, el hype, las expectativas que se tenía con Deina era increíble por todo lo que hacía. Así que fue un golpe bastante fuerte al ver que su carrera no pudo trascender mucho más. Para entender todo eso, hay que ir al inicio, a un contexto donde nada estaba preparado para que una jugadora como Deina existiera. Porque Deina Castellanos no creció en academias de élite, ni en un sistema que potenciara el fútbol femenino. Creció en Maracay, en una realidad donde, si quería jugar, simplemente no había muchas opciones. Y ahí es donde empieza todo. Porque desde muy pequeña ya tenía algo distinto, algo que no se enseña. Esa obsesión por el balón que la llevaba a jugar donde fuera, como fuera y contra quien fuera. Porque sí, Deina no empezó jugando contra niñas, empezó jugando contra niños, en canchas donde tenía que adaptarse o quedarse atrás. Normalmente en categorías bastante inferiores es difícil sacar solamente el equipo de varones y un equipo también de varias niñas. Normalmente va a haber menos personas, menos ya sea padres, representantes, lo que sea, que quieran llevar a sus niñas a fútbol. Siempre van a haber pocas. Entonces, no en las academias así, o sea, es muy poco probable que se pueda sacar un equipo solamente de mujeres, de niñas. Así que lo que hacen es que, bueno, se integran a esas niñas
al equipo masculino. Y así es que funciona ese tipo de cosas en las categorías tan inferiores, infantiles. Y solamente iban a destacar, siempre iban a ir las niñas que sí de verdad sí querían jugar y les gustaba el fútbol y ya lo jugaban por ellas mismas y es por eso pues que obviamente hay menos cantidad de niñas que juegan al fútbol. Creo que eso ocurre en todos los países. El ritmo era más fuerte, más físico, más exigente. Y eso, sin darse cuenta, la estaba formando de una manera completamente distinta. La estaba obligando a pensar más rápido, a decidir mejor, a competir de verdad, pero también a desarrollar ese carácter que después definiría toda su carrera. Y en medio de ese contexto aparece una figura clave, Jorge Riera, su primer entrenador, uno de los primeros en darse cuenta de que ahí había algo especial, algo que no era normal, alguien que no solo la entrenó, sino que la impulsó a creérselo, a entender que podía llegar más lejos. Pero claro, el talento por sí solo no basta si no tienes un entorno que lo acompañe. Y ahí entra otro punto clave. Miren cómo esos campos puros de tierra. O sea, normalmente esta es la realidad en estos estados, más que todo, en esos estados donde el fútbol no es prioridad. No estamos hablando de Caracas o de la capital, de allí donde el fútbol sí se le da más, o sea, más atención. No, o sea, estamos hablando de Maracay, aunque de Maracay también salió Juan Arango, nuestro mejor jugador de la historia del fútbol venezolano, del fútbol de aquí de Venezuela. Pero sí, o sea, obviamente que esas formaciones en todos lados lo ves así. Aquí en donde yo vivo también las canchas son de esa forma, no tienen tanta atención en jugar en un lugar donde no hay ni grama ni nada de eso. Pero aquí en Venezuela es normal, es normal. Por la Academia de Juan Arango, que no solo representa un salto en lo futbolístico, sino también en la mentalidad. Porque ya no era solo una niña jugando por diversión, ya empezaba a entender el juego, a leerlo, a moverse con intención, a pensar como una futbolista diferente. Pero incluso con todo eso, seguía habiendo un problema, uno grande, uno que iba más allá de ella. No había estructura, no había camino claro, Golazo. no había un lugar donde una jugadora como Deina pudiera... No, bueno, pero miren cómo se le ve, o sea, hablando ya de estas imágenes, se le ve que sí se lo tomaba bastante en serio, se le veía con un gran portento físico comparado con otros niños, se entregaba, para qué decir, ahí se veía, se estaba viendo que es una chica que de verdad le encanta el fútbol y que sí lo quería jugar profesionalmente. O sea, desde allí, cuando tú ves este video y ves a niños jugando de esta forma, cómo se entregan, también cómo se enojan cuando fallan o cuando no les sale la cosa, o sea, de que aman el juego y lo juegan con pasión, ahí es donde te ves que quién destaca más que otro. O sea, y además que tenía también buena técnica y buena conducción del balón, o sea, eso se veía desde niños, de las categorías inferiores se ve en eso. Obviamente que eso se va a ir moldeando y se va a ir viendo resultados más adelante. Pero aquí con esta imagen se ve que sí le ponía ganas. Dentro de su propio país. Y eso la obligó prácticamente a romper el Miren molde cómo desde llegó el primero que principio. el niño. Porque mientras otros talentos crecen dentro de sistemas, Deina tuvo que construirse en medio del vacío. Y quizás, solo quizás, ahí es donde empieza a entenderse por qué su historia nunca fue normal. Y con todo ese ruido alrededor, con ese nombre ya instalado en el mapa, llega la primera gran decisión de su carrera. Una que no todos entendieron en su momento. Porque mientras muchos esperaban verla dar el salto directo a Europa, Deina tomó otro camino. Uno menos mediático, pero mucho más formativo. Estados Unidos. Florida State University. Esto no era solo una etapa académica, era una prueba. Un entorno competitivo real, físico, exigente, donde ya no bastaba con el talento. Donde cada partido te obligaba a demostrar por qué estabas ahí. Y Deina no solo respondió. Su pico estadístico llegó en 2017 con 19 goles, pero su mayor logro colectivo fue la conquista del campeonato nacional de la NCAA en 2018, donde proporcionó la asistencia clave en el partido final para asegurar el... Fue un golazo. Pero sí, hablando más de su paso por aquí, esto ya era después de ir al Mundial Sub-17, de lo de los sudamericanos, donde había destacado muchísimo, el sudamericano Sub-16 también. Y todos allí, es verdad, todos esperábamos que fuera a Europa, un equipo ya sea de mediana tabla, pero que diera el salto a Europa. Nos sorprendió muchísimo que haya ido a la parte universitaria, al fútbol universitario del fútbol femenino allá en Estados Unidos, que creo que sí tienen buena competitividad, no tanto ya como el fútbol profesional allá mismo en Estados Unidos, pero, o sea, quiso dar ese salto más de formación.
Entonces ahí todos nos preguntamos, pero ajá, esa formación no la podía haber hecho si iba a Europa, un equipo de Europa que también se podía formar y ganarse un puesto, que era más competitivo y todo eso. No sabemos si al final quedarse en el fútbol universitario fue una buena decisión para su formación futbolística o no, porque al final sí compitió con jugadoras que tal vez sí eran bastante buenas, pero la competitividad no era la misma. Así que no sabemos. Si tú a un equipo allá en Europa también te podían formar de una gran manera y quizás hasta mejor. Eso es lo que todos nos preguntamos, pero bueno, al final son esas decisiones las que quiso tomar Deina o bueno, su asesora, lo que sea que la asesora a ella. Segundo título en la historia del programa, convirtiéndose en una de las jugadoras más importantes del fútbol universitario, demostrando que lo suyo no había sido un momento puntual, era nivel sostenido. Pero claro, llega un punto donde ese escenario se le queda corto, donde ya no se Exacto. trata de crecer sino de dar el salto. En Estados Unidos jugó 82 partidos, marcando 48 goles y repartiendo 22 asistencias. Y ahí sí, aparece Europa. Aparece el Atlético de Madrid. Y por primera vez vemos a Deina en el fútbol profesional de élite, en un equipo competitivo, en un contexto donde cada detalle importa. Y la adaptación fue buena. Títulos, rendimiento, sensaciones positivas. Parecía que todo iba a ser exactamente como debía. En total, Deina registró 26 goles y 12 asistencias en 71 apariciones oficiales con el equipo madrileño, hasta que llega el siguiente paso, Manchester City. Cuando dio su salto a Europa, el Atlético de Madrid, todos nos sorprendimos, todo eso fue bastante mediático. Mucho se habló de esto, pero sinceramente esos números no están mal. Pero en el fútbol femenino, allá en España, tienen que ver las estadísticas de jugadoras que sí son buenas, que sí son buenas de verdad, como lo que se esperaba de Ina Castellanos. Tienen estadísticas mucho más, de más asistencias, de más goles. O sea, tiene un rendimiento muchísimo mejor que es el que tuvo Deina. Y estamos hablando, poniendo a Deina en el mismo nivel que esas jugadoras que son bastante buenas. Pero Deina no destacó de esa misma forma como se esperaba. Eso es lo que estamos hablando nosotros, porque Deina en los sudamericanos, en las categorías inferiores, destacó de una forma increíble. Estamos hablando que destacó como una Linda Caicedo, que ahorita es una de las mejores futbolistas del mundo. En categorías inferiores como también destacó Glo Kelly. Normalmente en esas categorías inferiores, las futbolistas femeninas que la parten en esos torneos de esas categorías, cuando son profesionales también la parten, también se espera que la sigan rompiendo, que era lo que se esperaba de Deina Castellano, pero no fue así. Es por eso que con el Atlético de Madrid se esperaba más. Pero bueno, ahora, después llegó al City y aquí, bueno. Y aquí es donde la historia cambia, porque lo que parecía una evolución natural termina convirtiéndose en un punto de quiebre. Menos protagonismo, cambio de rol, una posición más retrasada que la aleja del área, que la desconecta de lo que mejor sabe hacer, marcar diferencias arriba. Y los números empiezan a reflejarlo. Menos goles, menos impacto, menos presencia. Por primera vez, Deina ya no es el centro de todo. Y eso pesa, porque cuando pasas de ser la figura a ser una pieza más, todo cambia. Pero lejos de quedarse ahí, decide moverse otra vez, regresar a Estados Unidos, ahora sí al fútbol profesional, de la mano del BFC, buscando recuperar sensaciones, reencontrarse con su mejor versión. Pero la adaptación no fue sencilla. Volvió a encontrarse con dudas. Pero luego, para la temporada 2025, firmó por Portland Thorns, donde poco a poco, empezando a reconstruirse, a sentirse más cómoda, más libre, más cercana a esa jugadora que en algún momento parecía imparable. Porque si algo ha definido la carrera de Deina hasta este punto, no es solo lo alto que ha llegado, sino su capacidad para reinventarse cuando las cosas dejan de salir como esperaba. Ok, en esa parte tiene un poco de razón, pero no tanto, porque habló de que se fue al City y le cambió la posición y todo eso. Miren, tú cuando eres en el fútbol femenino, eres una jugadora buenísima, te puedes adaptar a cualquier posición. Ella también tenía muchas buenas características para retrasar su posición, porque por más de que sea una goleadora, ella dentro del área tampoco es una goleadora innata que tiene el arco ceja en ceja de una forma de que está bien ubicada todo el tiempo y te va a rematar un gol y va a cazar el balón para marcar el gol. Ella no tiene esas características. Ella es un poco más de pausa, de construir el juego y de golazos fuera del área, de tiros de lejano. Y es por eso que se le retrasó. Y
No me gustan las comparaciones, pero la podemos comparar claramente con Gabriela García, que Gabriela García destacaba al igual que Deina. Ella en el sudamericano, si no recuerdo mal, no recuerdo, el 2016, ella quedó junto a Deina Castellano, ganó la Bota de Oro, incluso aquí le dejo la foto. Las dos ganaron la Bota de Oro y Gabriela García dio el salto a Europa con Deportivo La Coruña, después Real Sociedad y después Atlético de Madrid. Y en esos tres equipos ella destacó. Y ella era una delantera innata, era una delantera goleadora y al final terminó retrasando su posición al medio campo. También tuvo lesiones fuertes, tuvo una lesión grave Gabriel García, pero se recuperó y siguió a un gran nivel. Ahí es donde notas que Gabriela García era la que así tenía más cualidades para poder competir en el fútbol profesional, para poder trascender. Al final ahí se vio que Gabriela García tenía más características, más cualidades para eso. Y bueno, ahorita también hasta puede jugar en el de defensa central. Imagínense, o sea, lo de Gabriela García simplemente se vio que ella era mejor futbolista que Deina Castellanos. Y ya, sí, Deina tiene otras características bastante buenas, pero al final Gabriela García fue mejor. Y ella dio su paso a Europa, en España, el mismo sitio donde estuvo Deina, y triunfó. Ahorita está en México, y en México en el Club América, uno de los mejores equipos de allá de México, y es una liga bastante competitiva, porque aunque muchos no lo sepan, la Liga MX femenina es una de las mejores del fútbol femenino. Y si hay un lugar donde todo ese peso se siente de verdad, es en la selección nacional. Porque lo de Deina con Venezuela no empieza como una historia normal, empieza demasiado pronto. Con apenas 15 años ya estaba debutando con la selección absoluta. Ya estaba enfrentándose a jugadoras mucho más experimentadas. Ya estaba asumiendo un rol que normalmente no le corresponde a alguien de su edad. Pero en su caso nunca hubo ese proceso gradual. Fue directo al impacto. Porque desde el inicio Deina no fue una más. Fue la referencia, la cara visible, la jugadora alrededor de la cual giraba todo el ataque. Los goles importantes, actuaciones que sostenían al equipo, torneos donde incluso cuando Venezuela no avanzaba, su nombre siempre aparecía, siempre destacaba, siempre marcaba diferencias. No por casualidad terminó convirtiéndose en la máxima goleadora histórica de la selección. Pero claro, eso también tiene un precio, porque mientras más creces, más se espera de ti. Y en el caso de Deina, esa expectativa no era normal, no era solo... Sí, o sea, esa expectativa era gigantesca. Y sí, lo que hace con la selección es o sea, no se le puede quitar que a Deina puso en el mapa a la selección vinotinto, ya sea por nivel mediático, todo lo que sea, pero es que rendía muchísimo y rendía siempre. Yo sé que tenía muchas compañeras buenísimas que también eran increíbles, obviamente, pero lo que hacía Deina era diferencial, era totalmente diferencial. Es por eso que yo digo que actualmente en la selección mayor, ella ya no es la protagonista de la selección, pero su presencia es muy importante y sigue siendo importante. Ella es una jugadora de selección que siempre tiene que estar allí por todo lo que te puede brindar en balón parado, una pegada de fuera del área, todo ese tipo de cosas. Así que por todas esas cualidades, Deina siempre tiene que ser titular con la selección mayor. Era cargar con el crecimiento de todo un deporte en el país. Era ser la líder, la capitana, la imagen, la que hablaba dentro y fuera del campo. Y eso poco a poco empezó a convertir su historia en algo mucho más complejo de lo que parece. Porque sí, hubo momentos donde respondió, donde lideró, donde dejó claro por qué era la figura. Pero también hubo etapas donde las cosas no salían igual, donde el equipo no terminaba de dar ese salto, donde empezaban a aparecer dudas, críticas, ruido alrededor. Temas que más adelante vamos a tocar porque son claves para entender su carrera. Pero más allá de todo eso, hay algo que no se puede ignorar. Y es que esta generación, con Deina como capitana, está viviendo uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol femenino venezolano. Porque hoy, bajo el mando de Ricardo Belli, esta selección está a un paso de meterse en el repechaje mundialista. Un escenario que hace años parecía imposible y que ahora está más cerca que nunca. Pero si hay una parte de la historia de Deina Castellanos que realmente... Toda esa parte de su carrera, la verdad es que, bueno, como pueden ver, ella a nivel de selección siempre ha estado allí comandando, siempre ha estado presente y siempre ha sido figura. Ya al nivel de clubes es donde lamentablemente su carrera no ha podido trascender, es donde ha fallado, la verdad. Pero a nivel de selecciones siempre está allí. Y yo, por lo menos, en mi opinión, yo creo que su bajón
de su bajón fueron las malas decisiones a nivel futbolístico, a nivel de escoger qué carrera, qué hacer con su carrera. O sea, yo creo que no escogió las mejores formas. Pero aquí creo que va a hablar de las polémicas que hubieron y en donde la imagen de Deina Castellanos para muchos perdió bastante credibilidad. Perdió bastante credibilidad por lo que se viene. Divide opiniones es esta, porque su carrera no solo se ha construido a base de talento y momentos brillantes, también ha estado marcada por polémicas, por momentos incómodos, por situaciones que han cambiado la forma en la que muchos la ven, ya sea para bien o para mal. Y todo esto no empieza dentro del campo, empieza afuera, con uno de los episodios más delicados de la historia reciente del fútbol femenino venezolano. Su postura firme en el caso de Kenneth Semereta, donde Deina no dudó en alzar la voz, en posicionarse, en señalar lo que muchas otras no podían. Y ahí dejó de ser solo futbolista, se convirtió en una figura de liderazgo, en alguien que entendía que su impacto iba mucho más allá del balón. Y gracias a este triste momento en la historia del fútbol venezolano, Deina logró ganarse el respeto y la admiración de muchas personas dentro del fútbol femenino y del fútbol internacional. Pero al mismo tiempo, toda esa exposición también empezó a jugar en su contra, porque mientras su figura crecía fuera del campo, dentro del campo empezaban a aparecer dudas, sobre todo en su etapa en el Manchester City, donde su rendimiento bajó, donde dejó de ser determinante y donde empezaron las críticas, que si estaba sobrevalorada, que si no marcaba la diferencia al más alto nivel, que si todo lo que había generado en su etapa juvenil no se estaba traduciendo del todo en la élite. Y como si eso no fuera... Sí, para mí eso es así, o sea, es verdad, todo lo que él ya había producido con la selección Vinotinto, lamentablemente no lo pudo plasmar en la élite del fútbol, en lo que se esperaba de ella. O sea, Deina estaba para partirla en el fútbol de Europa, en las mejores ligas. Cuando fue al Atlético de Madrid, en la Liga Española, ella estaba para... O sea, lo que se esperaba era que la partiera, que él de verdad hiciera algo sorprendente, pero no fue así. Después se fue al City y en el City no brilló para nada. Yo sé que aquí en el video, el chico que está haciendo el video, bueno, trata de justificarla diciendo que, bueno, la quisieron retrasar y todo eso, pero es porque, por lo que le dije, ella tenía cualidades para eso. Si ella era una crack, que pintaba la crack, que se veía, que podía hacer, eso de cambio de posición no le iba a afectar porque todavía iba a tener sus cualidades, simplemente no pudo brillar. Llegó a un nivel mucho más alto, la presión era diferente, la intensidad era diferente y lamentablemente Deina Castellanos allí, bajo toda esa presión, bajo todo eso, simplemente se quedó corta. Es así de sencillo, simplemente se quedó corta a ese nivel. Allí no podía demostrar el talento que tenía. Ya sus cualidades de juego, lamentablemente, a ese tipo de nivel no estaban funcionando, no funcionaban. Suficiente, hay otro factor que termina de encender el debate: su imagen, su marca personal, su presencia en redes, ese concepto de reina Deina que para muchos representa empoderamiento, pero para otros desconexión con lo deportivo. Y en medio de todo esto, llegan momentos con la selección que definen mucho lo que ha sido su carrera. Un momento con la selección venezolana en plena rueda de prensa donde se nota claramente cómo invalida y pasa por encima de su entrenadora, dando a entender y confirmando ciertos rumores de que ella manda mucho más que la entrenadora y que otras figuras importantes dentro del fútbol femenino venezolano. Además, hay otra frase que genera ruido, que abre... Allí eso fue una incomodidad, o sea, porque ya habían rumores donde parecía que Deina era la que decidía quiénes convocaban, solo se iba a convocar con las que se llevara bien. Es como que Pamela Conti no pintaba ni figuraba nada allí. De paso de que como DT dejó mucho que desear Pamela Conti, tampoco tenía la jerarquía y tampoco el carácter que debía tener un DT. Un DT manda dentro del equipo. Por más que tú seas Deina, seas quien sea, tú no puedes mandar más que tu DT. El DT es el que toma las decisiones, el que debería de ser así. Entonces, esa rueda de prensa donde Deina, la frase que dice es que no, bueno, te tienes que referir a mí, una cosa así es que dijo, o sea, como que diciéndole al periodista donde no, yo soy la que va a hablar, yo soy la que va a responder esa pregunta, o sea, como que la pregunta era para Pamela Conti, pero no, bueno, yo voy a responder eso, porque me da la gana, porque soy Deina, y entonces allí es donde ella se estaba tomando una actitud que todos nos estamos dando cuenta, donde más de soberbia, de ese tipo de cosas, porque
Ya ella sabía que ella era la figura mediática más grande de Venezuela y eso como que le nubló el juicio. Eso como que se le subió a la cabeza, la verdad. O sea, por las actitudes que estaba tomando y que además, o sea, la rabia que le daba a uno es que, ok, tú eres una figura mediática por todo lo que hiciste en categorías inferiores y todo eso, pero no tienes el respaldo a nivel de futbolístico de tu carrera como profesional. O sea, tú quieres venir y decir que yo soy la mejor del mundo, yo tengo derecho a esto, a aquello, tengo privilegios porque soy Deina, pero cuando tu carrera futbolística no estaba brillando, no estabas teniendo un presente futbolístico tan bueno. Eso es por lo que muchos lo tomamos como que ya va, Deina, ok, te agradecemos todo lo que hiciste a nivel de inferiores y sabemos el talento que tienes y que eres una grandísima jugadora, pero tienes que saber que tú no puedes venir y mandar en el vestuario. O sea, tú no puedes venir y mandar y más que la DT. O sea, allí se quedó bastante mal, allí su imagen, la verdad que quedó bastante manchada. Pero ya eso poco a poco lo ha podido, ya, o sea, como que eso ya está quedando atrás y ya la gente está como que olvidando ese episodio. Debate que deja ver una realidad más compleja de lo que parece, cuando Deina dice que no es feliz en la selección. Y ahí es donde todo cambia, porque ya no estamos hablando solo de rendimiento ni de números, estamos hablando de una jugadora que, con todo lo que representa, también ha tenido que convivir con presión, con expectativas desde muy joven y con un entorno que nunca ha sido sencillo. Y al final, cuando juntas todas las piezas, es imposible no llegar a una conclusión clara, porque más allá de las críticas, de los momentos bajos, de las polémicas, Deina Castellano sigue siendo, sin discusión, la futbolista más importante en la historia de Venezuela. La cara visible de un deporte que durante años no existía en el país, porque lo que hizo no fue normal, no fue casualidad, fue talento puro, irrupción. Fue poner a Venezuela en el mapa cuando nadie estaba mirando. Fue inspirar a una generación entera de jugadoras que hoy sí tienen un camino mucho más claro gracias a todo lo que ella abrió. Y eso no se borra. Pero al mismo tiempo su historia también deja algo más, algo igual de importante, porque Deina no era una figura perfecta, nunca lo fue, y quizás ahí está parte de la razón por la que genera tanto debate, porque entre decisiones, contexto, presión y su propia personalidad, terminó convirtiéndose en una figura tan admirada como cuestionada. Y eso, lejos de restarle valor, la hace mucho más real, mucho más humana, y también mucho más difícil de analizar. Y si te Bueno, sinceramente el video, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo en lo que dice. Yo sé que quiere, bueno, como que, o sea, blanquear todo lo que y justificar todo lo de Deina, pero las malas decisiones que viene arraigado también a su agencia. Creo que era una agencia donde también estaban figuras que eran bastante polémicas y las declaraciones que decía, por lo menos eso de que no era feliz en la selección. También las posturas con la que mantenía, también defendía a Pamela Conti y todo eso, cuando la verdad que la DT estaba teniendo muy malos resultados, ella la defendía. A ella la verdad que tomó muchas malas decisiones y también se fue mucho a las polémicas, que eso la verdad que dañaron su imagen, eso ya fue su decisión. Nadie está negando que lo que hizo por el fútbol femenino, o sea, fue gigantesco, fue la mayor figura, pero cuando te hablas de esa forma de Deina, donde dices que gracias a ella el fútbol femenino ha crecido y todo eso, que en parte es verdad, yo sé, parte de Deina también, porque por la figura mediática que es, pero no fue ella sola. Cuando hablan de Deina sí, piensan que no, ella sola abrió el camino. Miren, Deina estaba acompañada de también otras jugadoras increíbles, como que ya les mencioné, como lo es el caso de Gaby García, que para mí Gaby García es mucho más futbolista que Deina. No se le da tanto bombo, no se le da tanta cámara a todo de Gabriela García, hacer una figura así bajo perfil, todo eso. Parece que no se toma en cuenta toda la carrera que ha hecho Gaby García. A nivel de fútbol femenino venezolano, la carrera de Gabriela García ha sido más exitosa. Ha sido un éxito rotundo y ya lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Lo de Deina es porque es más mediático, también se metió en más polémicas y la gente habla más de ella, pero desde un principio siempre ha sido así. Gabriela García, siempre más perfil bajo, no se habla mucho de ella, pero
con una carrera muy superior, a nivel futbolístico, una carrera muy superior a la de Deina. Y sin meterse en polémica, sin nada, simplemente haciendo lo que sabe hacer, que es jugar al fútbol. Más vale Deina tomó otro enfoque, tomó su broma mediática y lo usó en un momento de su carrera, no lo usó de una mala manera. Y eso vino también por su agencia y todas esas cosas que le hicieron tomar esas decisiones que la verdad que la perjudicaron. Al final, a nivel personal, la perjudicaron. Ya actualmente, en este momento, ya no se habla mucho de eso, ya eso como que está quedando atrás. La gente sigue queriendo a Deina, o sea, sigue admirándola, obviamente, es que es imposible dejar de admirar a una jugadora así, que si es verdad, como dice el video, le abrió las puertas a muchas personas del fútbol femenino, pero aunque no solo fue Deina, fue toda esa camada de sub-17 que fue ese mundial y que en ese sudamericano 2013, donde allí le abrió las puertas del fútbol femenino aquí en Venezuela. Después de todo eso, de lo que hicieron esas chicas, ya veías a muchas chicas, muchas niñas queriendo jugar fútbol. O sea, ahí es donde se abrió el telón para que vinieran otras grandes estrellas. Así que en esa parte se agradece a Deina, pero cosas de sus polémicas, de sus decisiones, de sus declaraciones, ahí es donde la dejaron un poco mal parada. Pero gracias a Dios todo eso quedó atrás, ya todo eso quedó en el pasado y ahora actualmente el presente de Venezuela hace que olvidemos todo eso, porque están pasando por un gran presente, así que todo eso de Deina ya queda atrás. Si te gustó este video, espero que me dejes tu like. También quiero leerte en los comentarios qué piensas. ¿Es Deina la mejor futbolista de la historia de nuestro país? ¿O pondrías a otra en ese lugar? Además, ¿qué opinas de la figura Gabriela de Deina García dentro del vestuario de la selección Vinotinto? Bueno, aquí voy a dar mi opinión de una vez aquí. La mejor futbolista de Venezuela es Gabriela García, la que ha tenido mejor carrera, y ya lo repetí bastante durante todo el video, pero que la carrera de Gabriela García al final repuntó más, fue mucho más que la de Deina Castellanos, y eso no me lo puede negar nadie. Incluso hay otras jugadoras que como Bárbara Olivieri, que también está teniendo una carrera como futbolista mejor que la de Deina. Es que hay que decirlo así, la carrera futbolística a nivel de clubes de Deina es mediocre. Es mediocre, hay que decirlo así. O sea, nada más destacado en fútbol universitario. Actualmente en el fútbol estadounidense, la gran liga, la primera división, allí tampoco está destacando. O sea, no destacó en la Premier, allá, que es una de las más competitivas del mundo. Creo que si no... Y me atrevo a decir que quizás es la más competitiva. Y no pudo. Lamentablemente no pudo. Estuvo en España, tampoco pudo demostrar la calidad que se le veía. Entonces ella solamente vive de la selección. Ella solamente vive de la selección, de lo que hizo en las inferiores. Y actualmente en la selección mayor, sí, como les dije, es bastante necesaria. O sea, para mí siempre tiene que ser titular, pero ya es un segundo plano. Ya no es la que lidera la selección, no es la mejor jugadora, incluso ya se la ha criticado porque su estilo de juego es bastante lento y está como que un ritmo más abajo a sus compañeras, y eso se está notando. Sí, ella te está brindando otro tipo de cosas, pero por ese tipo de juego así, sin ritmo, es que en la élite del fútbol no ha podido brillar. Pero bueno, gente, esa es mi opinión. Y si te gustó el video, deja tu like. Vamos a darle un like aquí al pan aquí, porque la verdad que el video está bastante bueno, aunque no estoy de acuerdo en muchas cosas que dijo, pero al final un buen video, un video bastante bueno. Y bueno, gente, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, deja tu like, comenta y suscríbete al canal si no lo estás. Nos vemos en un próximo video. Adiós.